Bien, y como le decimos todos los días, si va a ser por las malas, que sea informades mientras ustedes comentan en el chat, se van sumando a este vivo. Empezamos con algunas de las noticias del día. La primera, la Asociación de Trabajadores del Estado definió protestas simultáneas para el miércoles 23 en todos los organismos públicos para rechazar las paritarias y la devaluación. De esta forma, en el día de ayer, en una reunión del secretariado ampliado realizada en la sede del sindicato, se definió llevar adelante varias medidas de protesta y se declaró el estado de asamblea permanente en toda la administración pública, decidiéndose así realizar protestas simultáneas en todos los organismos públicos y ministerios el próximo miércoles 23 de abril en el marco de una jornada nacional de lucha en rechazo, como decíamos, a la paritaria firmada por debajo de la inflación y la devaluación impulsada por el gobierno nacional. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lo vemos ahí, lo comentaba en sus redes sociales de esta forma: no le podemos dar tregua a un gobierno que está perdiendo el consenso social. El daño que nos causaron a los estatales con la complicidad de otro sindicato en la última paritaria es irreparable. Recordemos que ATE sale a apuntar contra UPCN por el acuerdo de paritario cerrado con el gobierno, que estamos hablando del 1,3% para los meses de marzo, abril y mayo, el mismo día que se conocía que el INDEC daba en la inflación un 3,7% solo en el mes de marzo. Así es que apuntaron contra el sindicato y también desde ATE llaman a una afiliación masiva. Decían, tenemos que multiplicar las protestas en todos los sectores para rechazar la posibilidad de que se siga recortando en el Estado y convocar a seguir afiliándose a ATE. Necesitamos ser mayoría en el Estado Nacional para impedir el fraude de las paritarias. Así lo decía entonces Rodolfo Aguiar. Se espera, como decimos, una jornada muy fuerte, con incluso, dicen algunos, asambleas, paro, actividades e incluso podría haber bloqueos en algunas carteras de los ministerios, donde el desmantelamiento se ha llevado no solamente a muchos trabajadores que queden despedidos, sino que también ha dejado políticas públicas sin ejecución por el vaciamiento que se está realizando. Así que veremos cómo se desarrolla esta jornada de los trabajadores del Estado el próximo 23 de abril. Mientras tanto, la CGT pisa el acelerador y se prepara para una marcha el 30 de abril contra el gobierno. A full, la CGT. Sí. Ahora, ¿dónde están los que decían dónde está la CGT? Acá está. La CGT, la comisión directiva de la Confederación General de los Trabajadores, resolvió convocar a una nueva movilización el 30 de abril, horas previas a el Día Internacional del Trabajador. Estamos hablando de 30 de abril, jueves, ¿no? Miércoles 30 de abril, con la perspectiva de movilizar junto a los jubilados y las jubiladas, acompañando en otra jornada de lucha. Venimos de un paro contundente el jueves pasado y ya analizando más que nada el impacto de la devaluación sobre el salario de los trabajadores, que era una definición que el gobierno no había tomado todavía cuando se realizó el paro de la semana pasada. Y además conocimos, como decíamos recién, el dato de la inflación de marzo del 3,7%, más la devaluación del 13%, dijeron desde la CGT. Tuvimos estas dos malas noticias y de esta forma se convoca entonces a una gran marcha el 30 de abril contra el gobierno, y además el Consejo Directivo de la CGT convocó y realizó una invitación formal a los gobernadores del Partido Justicialista para que se junten con el Consejo Directivo ese día en el marco de la jornada de protesta. Entre ellos, obviamente, el gobernador provincial de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros gobernadores del PJ que están convocados a esta reunión de la CGT en búsqueda, ¿no?, de generar, entiendo, y se sobreentiende, digamos, una unidad en la oposición mucho más contundente, sí, con una CGT que dice se rompieron todos los diálogos con el gobierno. Recordemos que si bien la reforma laboral del DNU está pausada por la justicia,
El Fondo Monetario Internacional, más allá de ya haber librado su primer desembolso, entre los condicionamientos que le pone a la Argentina, aparece nuevamente una reforma laboral y una reforma previsional que afecta directamente a los trabajadores, sumado también a una reforma tributaria, el sistema de salud, el sistema de educación y demás, pero bueno, centralmente la CGT activaría aparentemente ante esta creciente amenaza y ataque hacia el sector de los trabajadores. Muy bien, pasamos entonces a lo que sigue, porque también tiene que ver con los trabajadores y es la especulación comercial, ¿no? Escuchamos en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que desde Radio Sur entrevistaban a Germán Romero, que es el director de almaceneros y comerciantes minoristas de la provincia de Córdoba. Romero apuntó a las maniobras especulativas de los mayoristas que ya habían aumentado los precios semanas atrás y que no están entregando los pedidos especulando con la suba, ¿no? Con hasta dónde va a llegar el dólar. Ajá. Romero también anticipó que habrá subas mayores a medida que avance la devaluación, que según dijo se va a trasladar lamentablemente a los precios. Bueno, ahí tenemos un audio de Germán que vamos a ir escuchando. Primero que nada te comento que ayer, día lunes, el primer pedido que llega habitualmente es pan y lácteos. En esos dos productos hubo entrega normal, el precio no se modificó en relación a lo que había sido la semana pasada. Después de ello, los pedidos que deberían haber llegado ayer fueron postergados para hoy y mañana. Y sí te cuento que a primera hora de hoy sí tuvimos un incremento en listas de lácteos de un 5%, leche, manteca dulce de leche, 7% en quesos, no todos, pero la mayoría, y después de ellos comenzaron a llegar tímidamente algunos pedidos de fideos y galletas también con un 5%. El resto de los pedidos, Tito, no está llegando, es decir, lo prometieron para hoy, pero mañana, que seguramente van a procurar estirarlo hasta el día lunes para tener, por un lado están esperando las empresas a ver cómo se asienta el dólar en esta banda cambiaria, en esta banda de flotación, a ver en qué lugar se asienta. Si sigue en 1230, se consumará una devaluación del 12-13%, y seguramente eso al menos el 10%, que en off nos están comentando algunos mayoristas y distribuidores, que sería lo que se traslada de precio, ¿no? Hay que tener en cuenta, más allá de esta devaluación, como quisiéramos llamarlo de devaluación, ya las empresas habían aumentado la última semana, en las últimas 2 semanas de marzo, un porcentaje similar, incluso mayor en algunos aspectos, como fueron huevos y carnes, porque se había movido el dólar blue paralelo informal. Bueno, ahora se ve que decidieron plegarse al dólar oficial. Es toda una historia de especulación también, pero lo cierto es que hay una devaluación y que se va a trasladar lamentablemente al precio, perjudicando, agravando una vez más el poder adquisitivo de los argentinos. Bien, ahí marcaba lo que venía comentando Delphi, que es esta suba a fines de marzo, y ahora nuevamente con el nuevo incremento de abril. O sea, no pasó ni siquiera un mes y ya tenemos aumentos, especulaciones y retención de alimentos en los vendedores que producen más y no quieren entregarlo a los comercios pequeños. Y tengamos en cuenta algo también, que es que el gobierno sigue teniendo, entre sus objetivos, mantener la idea de una inflación a la baja o sostenidamente baja. Así que la forma que tengan de sostener estos datos, de un dígito de inflación por abajo del 5%, van a ser los salarios. Sí. El ancla para que no crezca la inflación es que la gente no pueda comprar. Entonces, quizás algunos van a decir, bueno, decían tanto que aumentaban los precios, pero la inflación no crece como estaba en el gobierno de Massa o en el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, hay que prestar atención que el único índice, que en torno a la inflación no es solamente, los precios, sino que también está la baja de inflación por inanición, como nos ha explicado tantas veces acá Clara, que es si nadie consume, si no hay los poder precios adquisitivo, terminan bajando o se sostienen porque la gente no puede comprar. Y no como en otras épocas donde se dejan de comprar productos de segunda o tercera necesidad, sino que acá directamente estamos hablando de carne, de leche, de huevo. Eliminar directamente de la lista cosas. No es reemplazarlas por otras. Es eliminarlas. Bueno, el director de almaceneros y comerciantes minoristas de la provincia, Germán Romero, de la provincia de Córdoba,
Aseguró también que la devaluación y su traslado a precios agrava la situación de las familias, como comentaba Delphi, que tienen cada vez mayores dificultades para acceder a los alimentos y se venían endeudando, para poder comer, y también aseguró que los comerciantes ya no tienen espalda para dar fiado, pero lo escuchamos a Germán. La verdad, Tito, que es preocupante, la situación ya era preocupante, sigue siendo preocupante, porque hoy tenemos dificultades de las familias para acceder a los alimentos. Estamos viviendo una una inseguridad alimentaria, obviamente que cada incremento sobre los alimentos básicos esenciales es un golpe ya no al bolsillo, sino a la mesa familiar, ¿no? Entonces hoy tenemos donde las familias ciertamente, como vos comentabas, se están endeudando para poder alimentarse, pero ese endeudamiento lamentablemente también llega al fin del ciclo, porque con la estabilización de la inflación las tarjetas ofrecieron más cantidad de plazo, más cupo, menos intereses, y la familia, sin saber cómo lo iba a pagar, se endeudó para comprar, y ahora viene la hora de pagarlos y están con una gran problemática para hacer frente a esas deudas. El fiado también se colapsa en el sentido de que los comercios ya no tienen más espalda para fiar, se incrementó su tasa de incobrabilidad y morosidad. Entonces la pregunta es cómo se va a financiar esa gente si no puede utilizar la tarjeta porque la colapsó, claro, o está endeudada, si el fiado no se puede abrir más. La gran preocupación es si hoy tenemos este problema alimentario, el 58% de las familias no alcanza a cubrir las necesidades básicas en cuanto a alimentos, y demás, ¿cómo va a ser luego de esto? Eso es en Córdoba, pero esto es a nivel país. Sí, obvio. El aumento y las problemáticas que tienen tanto las familias como los comerciantes, ¿no? Que lo hablamos también el otro día cuando mencionábamos algunos relevamientos que hay sobre la situación de pobreza, sobre si a la gente le alcanza o no le alcanza y demás, que nunca tienen en cuenta algo que recién mencionaba él, que es la capacidad de endeudamiento, ¿no? Sí. Y que el endeudamiento no es necesariamente con un banco o con un microcrédito, sino que es la tarjeta de crédito, el fiado, comprando los elementos básicos para la subsistencia, comprándolos para pagar a futuro. Eso también forma parte de un proceso de precarización de la vida que se va dando y cada vez se profundiza más, y que genera endeudamientos familiares que después tienen, como decimos, que el FMI viene, presta plata y a futuro alguien la va a tener que pagar. Bueno, los endeudamientos domésticos sucede lo mismo, y en épocas de crisis se profundizan muchísimo, y es un problema que después las familias van a tener que poder salir de esa situación, y el gobierno claramente no le va a dar importancia. No, está 5 horas con Fantino el gobierno. Ah, sí. Estaba muy ocupado el presidente. Tengo una buena, dos buenas, si me permiten. Saber. Si me permiten, dos buenas. Fin de largo y noti buena, ya está. Entonces 3. Nos vamos felices. 3. Mañana arranca el fin de largo. Nos olvidamos de mencionar que hoy sorteamos una pizza de Kenoma, que es una gran noticia para este fin de largo. El que no se puede ir a ningún lado, el que no se va a poder comprar el huevo de Pascua ni el pollo agroecológico, se puede ganar una pizza de Kenoma. Así que se registran en www.revistatrinchera.com/comunidad y se puede ganar la pizza de Kenoma. La tercera, muy buena. Sí. Si sos bancario. Si sos bancario. Si sos del gremio de la bancaria, tenés una me siento en un banco, en un banco de la plaza, no. Si me paso 5 horas esperando que me atiendan en el Banco Nación, ¿cuenta como bancario? No. Queridos compatriotas, la bancaria acordó una suba salarial del 8,6% y actualizó el salario inicial a 1,8 millones. Un aplauso para la bancaria, la verdad. ¿Quién pudiera? Acá no vamos a hacer como esos que dicen, no. ¿Cómo van a cobrar tanto? Sí, más deberían cobrar. Más porque trabajan para los grandes bancarios que la manejan y la levantan en pala. Así que celebramos que el gremio, el sindicato de los bancarios, ha logrado esta actualización para marzo del 2025. Como decíamos, un salario inicial más la participación por ganancias se les va a 1.782.000 pesos el salario, y además el bono por el día del bancario lo cerraron en 1.500.000 pesos. La verdad, chapó para el sindicato de la bancaria, que en esta época, claro, todos mandando ahí LinkedIn, Banco Credit Cop. No vas a entrar, mami, no vamos a entrar. No. Pero bueno, si alguien por ahí tiene un tío, bueno, ya sabemos quién pedirle los huevos de Pascua. Que vive, claro, ahí está, tal cual. ¿Quién lleva los huevos de Pascua? Repórtense los trabajadores bancarios
Queremos a todos los trabajadores bancarios aportando en la comunidad trinchera, así que aporten, por favor, se los pedimos a los bancarios que han tenido esta gran noticia en el día de ayer, un aumento, bueno, acorde a la inflación y a la canasta básica, al fin algún sector de los trabajadores que esté por arriba de la línea de pobreza, ¿no? Así que sí. Una celebración por una los buena trabajadores del sindicato y de los bancos del país. Continuamos, ¿te parece con alguna más? Porque hay una que no la esperábamos, porque bien sabemos que Estados Unidos es bastante bardero, la tira, pero China suele jugar de callado, ¿no? En estas circunstancias. No te rompen las bolas, dijo Javier Milei, de los chinos. Y vos sabés que se hartaron un poquito los chinos porque en estos días la embajada de China en Buenos Aires salió del cruce por las declaraciones del enviado de Estados Unidos que escuchamos aquí en el día de ayer, Scott Bessent, el secretario del Tesoro yanqui. Y la embajada de China acusó de calumnias y difamar maliciosamente a China al referirse al acuerdo bilateral del swap que tiene el Banco Central con el Banco Central de la República Popular de China. Recordemos que este muchacho Bessent dijo que, que China firmó acuerdos rapaces etiquetados como ayuda y dijo también que especialmente en enormes cantidades de deuda con países de África y que esto le preocupaba con cómo podía ser la situación con la Argentina. Bueno, hablando de acuerdos rapaces y de deuda, Estados Unidos nos viene a decir a nosotros, bueno, sí. Encima un tipo que tiene nombre de papel higiénico. Encima. Tiene razón. Acá en Argentina tiene nombre de papel higiénico, no lo había pensado. Vale, tenés mucha razón en este sentido. Entonces, la embajada de China le respondió en un comunicado llamado La embajada de China responde a las calumnias del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ahí lo estamos viendo en pantalla, y señalaron que es falsa la afirmación sobre los acuerdos calificados de rapaces y las supuestas grandes cantidades de deuda en los que ha incurrido la República Popular de China. Lo que sí es verdad es que algunas personas, con motivos encubiertos, están intentando sembrar discordias en las relaciones sino-argentinas y sino-africanas. ¿Quién será? Me parece que unos que tienen una banderita con rayas y estrellas, pero no lo sé. A todo esto, ¿qué dicen desde la Casa Rosada? ¿Qué dicen? Según indicaron en el portal El Destape, que pretenden mantenerse al margen de esta rivalidad entre las superpotencias y que preparan un viaje a Beijing. En este contexto, dijeron, son muchos los pasos burocráticos, pero lo vamos a hacer. Quisimos el año pasado y no se pudo. Ahí veíamos hace un ratito la foto de Milei con Xi Jinping, que recordemos, arrancó diciendo, no, con China vamos a cortar todas las relaciones comerciales. Con comunistas yo no. Con comunistas no negocio. Sí. No era esa la foto. Era la otra, la que está Milei con Xi Jinping. Ahí está. Bueno, esta foto se repetirá quizás a lo largo del 2025, todavía no lo sabemos, pero es lo que pretende la Casa Rosada, que quiere que se vuelva a encontrar el presidente argentino con el presidente chino para justamente poder establecer y fortalecer los vínculos entre uno de los principales socios comerciales de la Argentina, que es China, y con quien también tenemos el acuerdo por gran parte de nuestras reservas, que ahí está hoy la discusión, que el FMI dice, yo les presto esta plata, pero ustedes libérense de las reservas que tienen de China, o sea, del swap. El tema es que si hacemos eso se nos vacía gran parte del Banco Central. En esa encrucijada está el gobierno. Por acá andan diciendo entonces que se van a mantener al margen, pero veremos si no sale Javier Milei a dinamitar esta relación o si lo tienen lo suficientemente controlado como para no hacer comentarios agresivos contra el presidente o la población del país asiático. Así que lo seguiremos de cerca porque, muy llamativo la embajada pronunciándose tan contundentemente ante este hecho como lo veníamos diciendo. Y la última, nada que ver con China, pero para repasar y para cerrar el capítulo de esta historia, en el día de ayer el Senado bonaerense suspendió finalmente las PASO, así que ahora está en manos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires definir si habrá o no habrá primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en la provincia de Buenos Aires para estas elecciones 2025. Recordemos que el gobernador había enviado
un proyecto a la par de que definió por decreto la fecha de las elecciones provinciales desdobladas para el 7 de septiembre. El proyecto fue aprobado por más de 2/3, tanto en general como en particular. No solo lo acompañaron desde Unión por la Patria, sino también los bloques opositores que acompañaban ya la suspensión de las PASO en la provincia. Ahora, como decíamos, pasará el expediente a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva y así entonces sabremos si hay o no PASO en la provincia de Buenos Aires, que por lo pronto, por ahora, hasta que la Cámara de Diputados lo diga, sí. Deberíamos ir a votar por ahora 3 veces los bonaerenses y las bonaerenses. Por ahora. Es muy probable que, como decimos, la Cámara de Diputados... Tanta ganas de votar. Tenés Mati Marchi que aplaudís. Sí. Mira. Hay que votar aquí. Ah, ¿no? Aguante, no. Aguante la democracia. Perdón. Bueno, iremos a las urnas entonces. Veremos si 2 o 3 veces está en manos ahora de la legislatura provincial definir esto. Muy bien, ahora pasamos con lo que es la comunidad porque tenemos una noticia o un chivo sería de lo que va a estar pasando en la ciudad de La Plata este sábado. Una de las cosas, porque van a pasar muchas seguramente, y es que está el Foro Internacional de Derechos y Saberes de los Pueblos Indígenas, organizado por Warmicuna Manta Atipac Soncocuna, Mujeres de Corazones Valientes, Consejo Comunidades Indígenas Regional. Este sábado 19 y domingo 20 de abril, de 9 a 14 horas, auditorio del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, ahí en 19 y 51. Bueno, ahí tenemos el flyer. También tenemos las diferentes cosas que van a estar pasando. Por ejemplo, el sábado a las 9:30 de la mañana va a estar la compañera Coya Ilia Ñan María Ochoa, soberanía alimentaria, de eso va a estar hablando. También 9:45 va a estar el compañero de misiones Alejandro Tomás Méndez, vía Guaraní, territorio, leyes, logros, artes guaraní. Esto es lo que se va a estar exponiendo. Tenemos 10:10 de la mañana Laura Tafetani, abogada, miembro de la gremial de abogados y abogadas de la República Argentina de Derecho de las Niñeces. Y bueno, y tenemos ahí un montón de eventos más que ahí Mati Marchi los va a estar pasando, que son el 19 y el 20 de abril a partir de las 9 de la mañana. Seguro va a haber un montón de cosas, va a haber exposición, va a haber charlas, va a haber encuentros, todo relacionado a los pueblos originarios, que son nuestras raíces, ¿no? Y de ellos tenemos que aprender mucho, por ejemplo, cómo cuidar la tierra, cómo respetar al otro y cómo hermanarnos, ¿no? Uh-huh. Me parece importantísimo. Los que se puedan acercar, es una buena actividad para este sábado a la mañana, es tempranito, así que se pueden ir con el matecito, unos bizcochitos, a pasar un día a la Plaza Malvina, que está muy linda. Perfecto, bueno, ahí les dejaban entonces este plan. ¿Y queda algo más, Male? Sí, me queda una más, que es ¿cuánto cuesta, hablando de esto, de los aumentos de precios y demás, cuánto cuesta pegarle a los jubilados? Esto es una noticia que dio a conocer Natalia Saracho en sus redes sociales. Ya es el segundo día que la traigo. Después le vamos a pedir. Está zarachista. Soy zarachista. Tráela, que la traemos a conversar. La diputada nacional, Natalia Saracho, hizo un pedido de informe para poder analizar cuánto es el gasto que hace Patricia Bullrich al desplegar el protocolo antipiquete cuando movilizan los jubilados todos los miércoles. Recordemos, hoy hay una nueva ronda de jubilados. Y bueno, ahí tenemos, Mati puso en pantalla, para los que están en la aplicación, les cuento que cada vez que Patricia Bullrich sale a reprimir jubilados, gasta 78.720.989 pesos. Es una cifra muy grande. Bueno, tenemos el segundo flyer que dice, con esa plata se podría haber pagado 275 jubilaciones mínimas, 490 canastas básicas alimentarias mensuales. El próximo flyer también se quedó dormido. También se podría comprar 52.968 litros de leche y también
otra cosa, 41.000 kilos de arroz, 23.611 kilos de pan, 22.538 docenas de huevo, hablando de huevos. Huevo chico o huevo grande, Sí. Patricia Bullrich. Depende, medianos. 12.446 kilos de carne, ¿no? Desplegaron más de 1.000 efectivos entre Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval. Mientras crece el delito y el narcotráfico, Bullrich prefiere mandarles a pegar a los jubilados, decía Natalia Saracho. Y me parece que Importante poder conocer estos Sí. datos, porque estamos hablando del gobierno, de que el Estado chico y el ajuste y Sí. que la eficiencia y demás. Y todas las semanas. Es Y todas una las vez a la semanas. semana, por lo menos, porque si hay más movilizaciones es más, mueve toda esta cantidad de plata pegarle o reprimir a la gente, ¿no? No solo Ajá. jubilados, ya lo hemos visto varias veces. Ujú. Así que... Que hoy es miércoles y hoy hay movilización Sí. también de jubilados y jubiladas. Estarán acompañando algunas Exactamente. organizaciones sociales. Convocó la UTEP, convocaron las dos CTA y algunas otras organizaciones políticas para acompañar hoy también a los y las jubiladas en los tradicionales miércoles. Así que la Plaza del Congreso volverá a tener una jornada de lucha. Veremos si volverá a tener una jornada de represión, como ya es habitué el accionar de